Vamos a desarrollar este tema con Raúl Bogarín acerca de este chiquito de tan solo 9 años. Estamos contigo, Raúl. Aparentemente lo que pasó fue que fue hasta la escuela de fútbol, allí él sufrió un golpe. Posteriormente la familia lo llevó a un hospital, a un sanatorio privado, mejor dicho, y allí le recetaron, no se sabe bien si fue antiparasitario o si fue antibiótico, lo que le habían recetado. Hasta ese momento todos pensaban que se iba a recuperar. Fue hasta la casa, el niño manifestaba todavía dolor, es por eso que lo trasladaron rápidamente ayer cerca de las 9 de la mañana hasta el hospital de Eusebio Ayala. Allí fue atendido el niño por una médica. La médica observó todo el procedimiento hasta la 1 de la tarde y justo cuando ya estaban a punto de trasladar al pequeño hasta Asunción, se da el deceso de este pequeño. ¿Qué pasa posteriormente? No se da aviso a las autoridades, tanto a la policía ni al Ministerio Público. Esto llamó la atención de una persona quien llamó al 911 y dijo a la policía: acá hay un procedimiento irregular. Y a continuación vamos a escuchar lo que manifestaba el comisario principal, Juan Ferreira. Nosotros ayer a las 16 horas más o menos recibimos un reporte del sistema 911 de un caso de fallecimiento, en este caso de un menor de 9 años, que a raíz de la lesión que tuvo, de acuerdo al informe médico, que causó la muerte, el fallecimiento de esta criatura. Ya posteriormente el procedimiento de rigor, como corresponde, recabamos todos los datos, más el reporte médico y la comunicación al Ministerio Público. En este momento estamos con la investigación. Tengo entendido que la fiscal de la causa ya está en el lugar para hacer algunos trámites de rigor y ya seguramente con las horas se va a esclarecer totalmente el hecho. Si hubo algún tipo de hecho que investigar, entonces seguramente se va a tomar las medidas, los recaudos necesarios. Y en honor a la igualdad y a la verdad, muchas veces matamos, como se dice popularmente, a los policías por hechos de corrupción y demás. Pero hay que decir que el comisario Ferreira, Juan Ferreira, a quien lo escuchábamos, fue clave en lo que tiene que ver en cuanto a la investigación, Raúl. ¿Por qué? Porque el protocolo no se activó en este caso. Exactamente, él fue quien dio aviso al Ministerio Público. El Ministerio Público ya se constituyó hasta el hospital, donde al llegar ya habían dado incluso el certificado de defunción a la familia, quien ya había retirado también el cuerpo del pequeño. En el certificado de defunción la causa de muerte fue, en este caso, por una infección general. Luego de la intervención del Ministerio Público, esta mañana ya el Ministerio Público se constituyó nuevamente hasta la zona donde estaban velando a este pequeño, y justo cuando estaban saliendo de la vivienda rumbo al cementerio, ya que a las 10 de la mañana iba a ser el sepelio de este pequeño, allí llegó la comitiva del Ministerio Público y lastimosamente le tuvo que informar a la familia que tenía que traer nuevamente el ataúd hasta acá, el Centro de Salud de Caraguatay, donde nos encontramos. Aquí se le hizo una inspección minuciosa al cuerpo del pequeño y no se encontró rastros de violencia, como en principio se estaba pensando. Sí tiene una pequeña lesión en el tobillo lado izquierdo, pero tampoco sería la causa de muerte. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo la fiscal con respecto a esta inspección que realizaron aquí en el Centro de Salud de Caraguatay. A seguir realizando son pedidos de informe y declaraciones testificales, porque conforme estábamos hablando con la abuela, ella le había trasladado a su nieto a un hospital privado, a un nosocomio privado de acá de la ciudad de Caraguatay. Vamos a pedir informe, cuáles son los procedimientos que realizó el médico que le trató, quién le trató, cuándo le trató, cuáles son los estudios que le realizó al niño. Y después ahora le estamos tomando la declaración testifical a la médica tratante, la pediatra, que le recibió ayer al niño. Le solicitamos que concurra acompañado de el historial clínico del niño, a lo que ellos le llaman el RAC. Y vamos a ir pidiendo varios informes. Lo que necesito yo saber es si esta primera consulta que él hizo, se le practicó radiografía, se le pidió análisis clínicos, etcétera, etcétera.
También la fecha en que consultó en este sanatorio privado. Consultó cuáles son los medicamentos que se le recetó y varios otros informes que vamos a estar recabando y declaraciones de las profesoras, de la abuela, de la madre, del tío, del vecino que refirió que él se había golpeado en la cancha cuando estaba jugando con el hijo y que como consecuencia de eso él sí fue llevado a este sanatorio privado donde él extraoficialmente refiere que se le recetó antiparasitario. Y eso es lo que quiero saber yo, si definitivamente se le recetó antiparasitario o se le dio antibiótico o se le practicó alguna radiografía u otro tipo de análisis clínicos. Se pudo ver. Circuito por el que él circuló y que preocupa mucho también en cuanto a la medicación que le habrían propinado, Raúl, y aparentemente en ningún momento se le hizo ninguna placa, ninguna ecografía para ver qué era lo que había en esa zona abdominal que le estaba molestando. De hecho, hay que decir también, Amalia, ya que hablaste Es así, con Ferreira, que él decía de manera insistente la obligación legal de los trabajadores de blanco de informar una situación de esta naturaleza, porque dicen que prima facie se podía observar una lesión grave a la altura del tobillo y que virtualmente por eso él terminó con una infección. Llama la atención la mamá que llegó muy tarde, como relativizando la situación, y por sobre todo lo que él dice, cómo es que eso no se labró acta y nos informa la comisaría, porque estamos hablando del deceso y con más razón de un niño sumamente sensible. Es esta historia de tan solo 9 años. O sea que acá, por principio, hay que investigar a los profesionales médicos, al núcleo familiar. Otra cosa, la familia no le llevó al centro de salud de Vaporcué, que es otra comunidad Caraguatá distante, creo que a 20 kilómetros de Eusebio Ayala, como intentando aparentemente distraer la trazabilidad de esta situación. En principio fue llevado el pequeño a un sanatorio privado aquí en el centro de Caraguatá. Posteriormente, al no tener una respuesta, no se tiene todavía la fecha en la que le llevaron a este pequeño hasta el sanatorio privado. Eso va a investigar la fiscal. Posteriormente, cuando ya persistía mucho el dolor, fueron y llevaron hasta el hospital de Eusebio Ayala y allí la médica recibió al pequeño. Lo vio con tanto dolor, le suministró algunos medicamentos y ya rápidamente se decretó su deceso a las 13 aproximadamente. Y ahí es lo que se cuestiona, por qué, siendo que este niño llegó a las 9, a la 1 ya se constató su deceso, no se avisó rápidamente. Es cierto, no es una muerte violenta, no hubo rastros de violencia, pero sin embargo debería de llamar la atención cómo fue que falleció de manera rápida este pequeño allí en el hospital. Y es por eso que la médica va a ser llamada por la fiscal Noelia Montanía para que de esa manera pueda declarar y dar también su versión de lo sucedido. Van a hacer esa trazabilidad. Si la familia llevó a tiempo al pequeño al sanatorio privado y qué fue lo que le hicieron en el sanatorio privado, si le practicó algunas placas, si le recetó, dijo la fiscal, antiparasitario o le recetó antibiótico. Raúl, y sobre la lesión que dice el comisario Ferreira, a mí me llamó la atención como uniformado de experiencia y como padre de familia. A la altura del tobillo, según él, a simple vista se podía observar una lesión que para él revestía un cuadro de gravedad, o sea que le llamó la atención. El médico forense que inspeccionó al niño dijo que tenía 3 centímetros aproximadamente esa herida y la fiscal le volvió a consultar al médico forense si eso pudo causar una infección generalizada y causar la muerte. El médico forense le respondió que eso no podría ser posible y es por eso que ahora van a tratar de investigar si se le suministró una mala medicación o no se lo trató a tiempo. Ahora, con respecto al golpe en el estómago del cual se habría hablado también, ¿llegó a manifestar algo de eso el forense? No se encontró, Amalia, solamente 2 heridas en la parte del tobillo izquierdo, uno de 1 centímetro y el otro de 3 centímetros, decía el forense. Bien, bien, Raúl, gracias por estos detalles.